El sonido sordo de un motor que no arranca cortó la quietud de aquella mañana gris. El cielo, cubierto por una manta espesa de nubes, parecía contener la respiración, como si presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. «Vamos, por favor», susurró Camila golpeando suavemente el volante del viejo coche mientras giraba la llave una vez más. Nada, ni un rugido, solo el chasquido seco y frío de la desesperanza. Estacionada en el borde de una carretera secundaria en las afueras de la ciudad, Camila se encontraba sola. El viento empujaba su abrigo barato, dejando ver los bordes desgastados del suéter que llevaba debajo. Tenía el rostro marcado por el cansancio y los ojos hinchados por una noche sin dormir. Su pequeño hijo dormía en el asiento trasero, envuelto en una manta que ya no abrigaba como antes. Camila estaba retrasada para una entrevista. No era la primera, pero sí la más importante. Llevaba meses buscando empleo, cualquier cosa. Desde que su esposo desapareció, sin una palabra, solo deudas y una cuenta bancaria vacía, todo se había vuelto cuesta arriba. Ella apretó los dientes, miró por el espejo retrovisor a su hijo, suspiró, luego bajó del coche. El frío mordía su rostro. Levantó el capó, aunque no sabía nada de mecánica. El humo leve y un olor ácido le confirmaron lo evidente. El coche había muerto. Fue entonces cuando un sonido interrumpió su angustia. Un chirrido de neumáticos sobre el asfalto. Un coche negro, brillante, de aspecto imponente, se detuvo justo frente a ella. La ventana del conductor se bajó lentamente. Un hombre de rostro anguloso, ojos oscuros y barba recortada con precisión, la observó. ¿Tiene problemas?, preguntó con voz grave, educada, pero distante. Camila parpadeó sorprendida. Sí, no quiere encender y tengo que llegar a una entrevista. Estoy tarde, no sé qué hacer, respondió sin saber por qué le hablaba con tanta honestidad a un desconocido. El hombre asintió con suavidad y bajó del coche. Vestía de negro, con un abrigo largo y guantes de cuero. Había algo en él que imponía respeto, no por agresividad, sino por la calma fría que irradiaba. «Abra el capó», ordenó, sin tono de mando, pero sin dejar espacio a réplica. Ella obedeció. El hombre se inclinó, examinó el motor con rapidez, luego chasqueó la lengua. «Está inundado», dijo, y antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso, ya estaba de regreso en su coche sacando una pequeña caja de herramientas del maletero. En unos minutos, con manos firmes y precisas, manipuló cables, ajustó una pieza e hizo señas a Camila. «Inténtelo ahora». Ella giró la llave. El motor rugió. «¡Funciona!», dijo con una sonrisa rota de alivio. «¡Funciona!». El hombre asintió. Cerró el capó con cuidado y limpió sus manos con un pañuelo negro. «No hace falta», la interrumpió él mirando al niño dormido en el asiento trasero. «Llegue a su entrevista, no se detenga». Y sin más palabras, subió a su coche y arrancó. Camila lo vio alejarse. El vehículo desapareció en la niebla. Ella no lo sabía, pero ese hombre no era un ciudadano común. Ese hombre era Alessandro Moretti, un nombre que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta en ciertos barrios de la ciudad. El jefe silencioso de una de las organizaciones más poderosas del crimen en el sur del país. Un hombre acostumbrado a que todos se arrodillaran. Un hombre que nunca detenía su coche por nadie. Pero esa mañana se detuvo por ella. Y ese simple gesto cambiaría la vida de ambos, para siempre. La entrevista fue un desastre. Aunque el coche arrancó gracias a aquel desconocido, Camila llegó con 30 minutos de retraso. La recepcionista apenas la miró y la encargada de recursos humanos, una mujer con lentes cuadrados y uñas rojas brillantes, la recibió con un suspiro de fastidio. «Lamentamos informarle que el puesto ya fue cubierto», dijo sin siquiera invitarla a sentarse. Camila, con el corazón apretado, intentó explicar. «Es que mi coche se descompuso. Venía con mi hijo y no tenía con quién dejarlo». «Lo entiendo, señora, pero no podemos esperar a todo el mundo».
Buena suerte en su búsqueda, cortó la mujer con una sonrisa vacía. Camila salió del edificio sin fuerzas. El viento frío parecía más cruel ahora. Subió al coche y miró a su pequeño, aún dormido, con una mezcla de ternura y culpa. Las lágrimas amenazaban por brotar, pero no las dejó caer, no delante de su hijo. Esa noche, mientras calentaba una sopa instantánea en el pequeño hornillo eléctrico de su minúsculo departamento, pensó en el lumbre del coche negro, su voz, sus ojos. Había algo en él. ¿Qué hacía alguien así en una carretera secundaria? ¿Por qué ayudó? ¿Por qué se fue tan rápido? Ella no lo sabía, y no lo volvería a ver, o al menos eso creía. ¿La viste?, preguntó Luca, sentado frente a los múltiples monitores en la sala de vigilancia subterránea. Sí, estaba sola con un niño en un coche viejo. No llevaba anillo. Parece madre soltera, respondió Alessandro, mientras se servía un vaso de whisky sin hielo. La habitación estaba iluminada por luces cálidas y tenues. Los retratos en la pared, todos enmarcados en oro, mostraban a generaciones de hombres con el mismo gesto serio. Era la casa ancestral de los Moretti convertida en fortaleza. ¿Y por qué la ayudaste?, insistió Luca con una ceja alzada. No sueles detenerte ni por tus propios primos si se les pincha una llanta. Alessandro no respondió de inmediato. Dio un sorbo lento. Dejó que el silencio hablara primero. Tenía los ojos llenos de lucha, murmuró finalmente. Me recordó a alguien. Luca lo observó con curiosidad. Alessandro nunca hablaba del pasado, pero algo en esa mujer había tocado una fibra que ni el tiempo ni la sangre habían logrado destruir. 3 días después, Camila encontró un sobre en el buzón, sin remitente, sin sello. Dentro, un papel con una sola frase escrita a mano. Una oportunidad aparece solo cuando tienes el valor de seguir caminando. Restaurante Il Giardino. Martes, 7 p.m. Camila leyó el mensaje una y otra vez. No entendía de quién venía, ni por qué, pero algo en su interior le dijo que debía ir. Más sabía que era el tono de las palabras o la caligrafía elegante. O tal vez, simplemente ya no tenía nada que perder. El martes llegó con una tormenta suave que mojaba las aceras como si las preparara para algo importante. Camila usó su mejor vestido. No era gran cosa, un vestido azul oscuro que había comprado en rebaja hacía años, pero limpio y planchado. Amarró su cabello en un moño sencillo y se puso el único par de tacones que le quedaban sin romperse. Llegó al restaurante con las manos sudosas. El Giardino no era un sitio cualquiera. Era uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, frecuentado por políticos, empresarios y leyendas urbanas. La hostess la miró de arriba abajo, frunciendo los labios. ¿Tiene reservación?, preguntó. Me invitaron, no sé quién, dijo mostrándole el papel. La mujer la miró con escepticismo, pero tras revisar algo en su tablet, sus ojos se abrieron levemente. Ah, sí, pase por aquí, mesa 9. Camila caminó entre mesas lujosas, copas brillantes y conversaciones susurradas. Se sentía fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Y entonces lo vio, sentado, con una copa de vino en la mano, el mismo hombre del coche negro. Buenas noches, señora Camila, dijo con una ligera sonrisa. Gracias por venir. Ella se detuvo en seco. Su corazón golpeó contra el pecho. ¿Cómo sabe mi nombre? Él no respondió de inmediato. ¿Le ofreció la silla frente a él? Por favor, siéntese. Lo explicaré. Todo. O casi todo. En ese instante,
Camila no sabía que estaba a punto de entrar en un juego de sombras, que el hombre que tenía frente a ella no solo había arreglado su coche, sino que también era el arquitecto de secretos que podían cambiar su destino. Y que, sin saberlo, ella misma acababa de poner un pie en el territorio de la mafia. Camila se sentó, aún con el abrigo mojado por la llovizna, sin saber si debía sentirse halagada o asustada. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, mirando alrededor, como si en cualquier momento alguien fuera a sacarla del lugar. Alessandro la observó por unos segundos antes de responder. Había una chispa en sus ojos oscuros, una mezcla de admiración, cautela y algo más profundo. «Esto», dijo lentamente, dejando la copa en la mesa, «es un agradecimiento». Camila frunció el ceño. «¿Agradecimiento por qué? Yo no hice nada». No lo cree, pero lo hizo. Ese día, cuando me miró sin miedo, cuando me habló sin dobleces, eso no pasa todos los días, no en mi mundo. Ella tragó saliva. «¿Y cuál es su mundo?». Alessandro sonrió. Era una sonrisa sin dientes, más sombra que luz. Uno donde la verdad es un lujo y la confianza un arma. Camila bajó la mirada. Quería levantarse, irse, pero no lo hizo. «¿Me trajo aquí solo para eso? ¿Para hablar en acertijos?». «No», respondió él, inclinándose hacia adelante. «La traje porque quiero ofrecerle algo real». En ese momento, un camarero apareció discretamente con 2 platos humeantes de pasta fresca. Camila ni siquiera había pedido. Todo parecía orquestado con una precisión que le resultaba inquietante. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con un nudo en la garganta. Alessandro la miró fijamente. «Quiero darle trabajo». Camila soltó una carcajada breve y amarga. «¿Trabajo? ¿En qué? ¿De mesera en un restaurante donde ni siquiera tengo ropa adecuada?». «No, nada de eso», hizo una pausa. Luego dejó caer la frase como una sentencia. «Necesito una persona de confianza para algo especial». «¿Y usted lo es?». «¿Cómo puede saberlo? Ni siquiera me conoce». «Conozco su expediente, sus deudas, su historial médico, el nombre de su hijo, su dirección», enumeró con voz tranquila. «Créame, señora Camila, la conozco más de lo que cree». El silencio se hizo espeso. Ella lo miró, esta vez sin temor, sino con una mezcla de rabia y asombro. «¿Quién es usted realmente?». Él desvió la mirada hacia la ventana empañada por la lluvia. Durante un instante pareció buscar algo en la oscuridad. «Soy alguien que construyó un imperio en las sombras y ahora necesita una persona que no tenga precio, que no se venda, que no se quiebre. Usted me demostró algo ese día. No pidió nada, no se doblegó. Me vio como un hombre, no como un monstruo». Camila no sabía qué responder. Su mente giraba en círculos. ¿Esto era real? ¿Un jefe criminal ofreciéndole un empleo? ¿Qué tipo de empleo? «¿Y qué tendría que hacer?», susurró, casi sin darse cuenta. Alessandro sonrió con suavidad. «Cuidar a alguien, estar presente, ser ojos donde los míos no pueden llegar. Y, por supuesto, ser bien recompensada». Ella lo miró con escepticismo. «¿Un trabajo de niñera?». Él asintió. «Algo así, pero no para un niño común». Antes de que pudiera decir más, uno de los camareros se acercó con rapidez y se inclinó para murmurar algo en su oído. Alessandro se tensó apenas. Luego se puso de pie. «Disculpe, debo atender algo. La cuenta está cubierta. Si acepta, volveré a contactarla». Y sin más, salió por una puerta lateral. Camila se quedó sola. En la mesa, debajo de su servilleta, encontró un sobre pequeño. Dentro,
5 billetes de $100 y una tarjeta sin nombre, solo un número telefónico. Esa noche Camila no pudo dormir. No era por el dinero, ni siquiera por la propuesta. Era por el tono con el que él habló, por la forma en que la había mirado, como si ella tuviera un valor que ni ella misma veía. Al día siguiente, mientras caminaba por el mercado con su hijo, un coche negro aparcó lentamente a pocos metros. Un hombre musculoso con traje gris bajó, se acercó y le entregó un pequeño paquete envuelto en tela oscura. «De parte del señor Moretti», dijo, sin más, y desapareció. Camila lo abrió en casa. Dentro, un teléfono celular nuevo y una nota. «Marca solo si estás lista para salir del mundo que te empuja al borde». Ella cerró los ojos. Su vida no había sido fácil, pero también sabía que aceptar algo así significaba cruzar una línea invisible. Una vez del otro lado, ya no habría marcha atrás. Pero tal vez, por primera vez en años, tenía en sus manos una elección. Y lo que no sabía es que ya había sido elegida mucho antes de recibir esa nota. Pasaron 2 días. 2 días de silencio, de dudas, de mirar el teléfono nuevo como si fuera una serpiente dormida. Camila lo escondía en el cajón de su ropa interior, lo sacaba por las noches y leía la nota una y otra vez. Marca solo si estás lista para salir del mundo que te empuja al borde. El mundo en el que vivía era gris, duro, injusto. Cada día era una lucha por sobrevivir. Pero el otro mundo, el que se insinuaba tras esas palabras, era oscuro, desconocido y posiblemente irreversible. Esa noche, después de acostar a su hijo y asegurarse de que dormía profundamente, Camila se sentó en la cocina, con la lámpara tenue colgando sobre su cabeza. El silencio era tan denso que podía oír su propia respiración. Tomó el celular, marcó el número y esperó. Una sola vez sonó. Luego, una voz conocida contestó. Sabía que llamarías. Era él, Alessandro. ¿Sigue en pie la oferta?, preguntó Camila con voz firme. Sí, pero una vez que entres, no podrás mirar atrás. No tengo nada atrás, respondió. Silencio. Te espero mañana a las 8 a.m. La dirección llegará en breve. Vístete cómoda y no le digas a nadie. La línea se cortó. La mañana siguiente, una camioneta negra la recogió frente a un parque. Nadie le habló durante el trayecto. Camila miraba por la ventana mientras los edificios se volvían menos familiares. El aire era más puro, los jardines más cuidados. Finalmente, llegaron a una gran finca rodeada por muros altos y cámaras de seguridad. Una mujer de mediana edad, de rostro amable pero mirada afilada, la recibió en la entrada. Soy Teresa. Yo coordino todo aquí. Sígueme. Caminaron a través de un jardín exuberante hasta una casa secundaria al fondo. Al entrar, Camila sintió un leve olor a madera y lavanda. Todo estaba impecable. Aquí vivirás, dijo Teresa. El niño al que cuidarás se llama Mateo. Tiene 5 años. No habla mucho y no puede saber quién es su padre. Camila frunció el ceño. ¿Es su hijo? Sí, confirmó Teresa con un gesto leve. Pero vive bajo otro apellido. Alessandro quiere que crezca lejos del negocio, por ahora. Camila sintió un nudo en el pecho. ¿Y la madre? Teresa bajó la mirada. Muerta, desde hace 2 años. Un accidente. O eso se dijo oficialmente. Camila entendió que las palabras oficialmente y accidente no siempre iban de la mano en ese mundo. Esa tarde conoció a Mateo. Estaba sentado en el jardín con una pelota entre las manos. Era un niño delgado,
de ojos grandes, silenciosos. La miró con desconfianza cuando se acercó. «Hola, soy Camila. ¿Puedo sentarme?» El niño no respondió, pero tampoco se alejó. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, él le extendió la pelota. Un gesto simple, un puente. Camila sonrió. Con el paso de los días, Mateo comenzó a abrirse poco a poco. No hablaba mucho, pero la observaba. La seguía con la mirada. A veces tomaba su mano al caminar. Camila descubrió que tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba gritando nombres que nadie entendía, pero cuando ella llegaba, él se calmaba. Se aferraba a su brazo hasta quedarse dormido de nuevo. Alessandro, en cambio, no aparecía, siempre ausente, siempre detrás de un muro invisible. Pero ella sabía que la observaba. A veces sentía las cámaras moverse, a veces encontraba cosas cambiadas en la casa, como si alguien hubiera estado allí mientras dormía. Una noche, al regresar del parque con Mateo, encontró una carta bajo la almohada. «Lo estás haciendo bien». Él sonríe. Hace mucho que no lo hacía. No estaba firmada, pero no hacía falta. Camila guardó la nota con cuidado. Por primera vez sintió algo diferente. Ya no era miedo, ni incertidumbre. Era conexión. Pero todo cambió la noche en que oyó los disparos. Eran las 2:17 a.m. Camila se despertó sobresaltada. Escuchó pasos rápidos, órdenes gritadas en italiano por el intercomunicador del pasillo. Mateo se aferraba a su cuello, temblando. Corrió al baño, abrió el falso panel que le habían mostrado, solo por seguridad, y se encerró dentro. Era una sala pequeña, reforzada, con una luz viva y una radio. La voz de Alessandro llegó segundos después. «Camila, ¿estás con el niño?» «Sí», respondió con el corazón en la garganta. «No te muevas, no salgas hasta que te lo diga, pase lo que pase». Y la radio enmudeció. Camila abrazó a Mateo, sintiendo su respiración entrecortada. Afuera, el caos crecía. Gritos, choques y otro disparo, más cercano. Ella no sabía que aquella noche marcaba el inicio de una guerra, que alguien había traicionado a Moretti y que muy pronto ella dejaría de ser solo una cuidadora. Porque en el mundo de Alessandro, todos, tarde o temprano, debían elegir un bando. El amanecer llegó teñido de humo. Cuando la puerta del refugio finalmente se abrió, el rostro que apareció no fue el de Alessandro, sino el de Luca, con la chaqueta manchada de sangre y una pistola aún humeante colgando de su cinturón. «¿Están bien?», preguntó, sin tiempo para ternura. Camila asintió, apretando a Mateo contra su pecho. «Salgan. Está despejado por ahora, pero deben moverse». «¿Qué pasó?», preguntó ella, aún temblando. «¿Quién fue?». «Alguien que pensó que podía atacar al diablo y salir vivo. Se equivocó», gruñó Luca. La llevó hasta una furgoneta blindada. Mateo no hablaba, pero sus ojos ya no estaban asustados. Solo observaban en silencio, como si entendiera más de lo que debería para su edad. En el camino, Luca recibió una llamada. No dijo mucho, pero su expresión se endureció aún más. «¿Y Alessandro?», preguntó Camila. «Vivo, pero herido. Lo están trasladando a otro sitio seguro. Tú también». Horas después, en una propiedad aún más apartada, rodeada de colinas y bosque cerrado, Camila y Mateo se instalaron en una casa más pequeña, pero igual de vigilada. «¿Me puede decir la verdad ahora?», dijo ella al fin, encarando a Luca mientras servía café en la cocina rústica. Él la miró, valorando si debía o no cruzar esa línea. Moretti fue traicionado por uno de los suyos. Alguien filtró información sobre los movimientos de la familia. Anoche intentaron matarlo. «¿Y por qué están tras él?». Lucas suspiró. «Porque no juega sucio, porque no se vende a carteles externos, porque no permite que se trafique con niños ni con mujeres. Y eso molesta a muchos».
Camila sintió una oleada de emociones encontradas. ¿Era posible que aquel hombre al que temía también fuera el único que mantenía cierta honra en medio del lodo? ¿Y qué pinto yo en todo esto?, preguntó con amargura. Luca la miró con dureza. Porque Mateo confía en ti, porque tú no tienes pasado con esta familia, y por eso mismo eres más difícil de manipular. Camila bajó la mirada. No me trajeron solo como niñera, ¿verdad? No. La voz de Alessandra apareció desde la puerta. Estaba pálido, con el brazo vendado y una expresión más cansada que nunca, pero seguía caminando erguido con la mirada de acero. Porque si algo me llega a pasar, quiero que Mateo esté con alguien que sepa lo que es pelear todos los días, sin perder la humanidad. Camila lo miró sin decir palabra. Durante los días siguientes, la propiedad se volvió un campo de guerra silenciosa. Guardias nuevos, cámaras ocultas, protocolos estrictos. Camila recibió entrenamiento básico: cómo usar un comunicador, cómo activar las alarmas, qué hacer si Mateo desaparecía. Todo parecía irreal, pero entre todo eso, algo crecía. La cercanía. Alessandro la buscaba con frecuencia. No con excusas, sino con honestidad. Le hablaba de su infancia en Sicilia, de cómo había heredado un imperio sin quererlo, de cómo había amado una vez y perdido todo. No fui hecho para tener paz, dijo una noche mientras compartían un vino frente a la chimenea. Nadie nace hecho para eso, respondió Camila, pero todos podemos buscarla. Hubo un silencio largo. Luego él susurró: conoces el dolor, pero no te rendiste. Yo me rendí hace años, aunque seguí respirando. Camila lo miró. Por primera vez no vio al jefe, ni al estratega, ni al monstruo que otros temían. Vio a un hombre roto que aún quería reparar algo. Pero la tregua duró poco. Una mañana, Mateo no apareció en su habitación. Los guardias entraron en pánico, las cámaras no mostraban nada, ningún coche había salido, pero el niño había desaparecido. En su cama solo quedó una hoja de papel doblada. Si quieres volver a verlo, entrega a Moretti o te lo devolvemos en pedazos. El mundo se detuvo. Camila sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Alessandro irrumpió en la habitación, leyó la nota y su rostro se transformó. No en furia, sino en un silencio más aterrador que cualquier grito. Luca, nadie entra ni sale. Revisen cada rincón. Ahora. Camila se tambaleó. Es mi culpa. Estaba dormida, yo. Alessandro la sostuvo del brazo con fuerza. No es tu culpa. Esto es para llegar a mí. Ella lo miró con los ojos húmedos. ¿Qué vamos a hacer? Él apretó la nota, la rompió en 1000 pedazos y murmuró con la voz más fría que Camila le había escuchado jamás. Vamos a hacerles pagar. Esa fue la primera vez que lo vio entrar en modo guerra. Y también fue la última vez que dudó de lo que él era capaz de hacer por su hijo. Y por ella. El aire dentro de la sala de control se podía cortar con un cuchillo. Camila estaba de pie, con los puños apretados, mientras decenas de monitores mostraban imágenes de cámaras de seguridad, entradas, pasillos, exteriores, todos sin señales de Mateo. No puede haber desaparecido sin dejar rastro, insistía ella, con la voz quebrada. Luca tecleaba furiosamente. Estamos cruzando señales térmicas. Si está dentro de la finca, lo encontraremos. Pero en su mirada había algo que no quiso decir en voz alta. Camila lo notó. ¿Qué estás pensando? Antes de que pudiera responder, Alessandro entró. Vestía de negro, con una chaqueta de cuero y una pistola en la cintura. Su herida aún fresca, pero su paso era firme. No está aquí, dijo con certeza absoluta. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Camila desesperada. Porque esto no es un secuestro, es una declaración de guerra, y sé exactamente quién la firmó. Silencio. Se llama Donato Rossi, ex socio.
Intentó entrar en el negocio hace 3 años, vendiendo mujeres como si fueran ganado. Lo eché, juró venganza. Lucas se giró hacia él. ¿Estás seguro que es él? Sí, el sello en la carta. Solo un loco como él usaría un anillo con una calavera para estampar amenazas. Camila sintió un escalofrío. ¿Y qué vamos a hacer? Alessandro la miró, no como a una empleada, no como a una civil, sino como alguien que ya formaba parte de su mundo. Tú te quedas aquí. Yo voy a traerlo de vuelta. No, dijo ella, sin pensarlo. Voy contigo. Lucas soltó una risa seca. ¿Estás loca? Esto no es una película, Camila. No eres una soldado. Pero Alessandro no dijo nada. Solo observó a Camila, la mujer que, meses antes, no podía hacer arrancar un coche viejo. Ahora frente a él, con la mirada decidida, lista para adentrarse en la oscuridad. Vendrás, dijo finalmente. Pero si algo sale mal, corres. El lugar estaba a las afueras de la ciudad, un viejo almacén abandonado cerca del puerto. Las luces exteriores parpadeaban y había silencio, demasiado silencio. Desde el coche, Alessandro les dio instrucciones. Mateo debe estar en la sala del fondo. Hay 2 caminos. Yo y Luca vamos por el principal. Camila, tú rodeas por el lateral. Si algo pasa, no dispares, solo grita. Ella asintió. Temblaba, no por miedo a los hombres armados, sino por lo que encontraría si llegaban tarde. El interior del almacén olía a metal oxidado y aceite viejo. Camila avanzaba pegada a la pared, cada paso retumbando en su pecho como un tambor de guerra. En sus manos, el arma que Alessandro le había dado. Nunca había sostenido una, pero ahora era todo lo que tenía. Gritos. Un disparo. Otro. La confusión estalló. Desde su posición vio a un hombre corpulento forcejeando con alguien, y entonces lo oyó. ¡Mamá! Era la voz de Mateo, chillando desde una habitación al fondo. Camila no pensó. Corrió. Entró en la sala como un torbellino apuntando el arma temblorosamente. Un tipo alto, con barba sucia y una sonrisa podrida, sostenía al niño contra la pared. Ni un paso más o le disparo, gruñó, apuntándole a la cabeza de Mateo. Camila sintió el mundo desmoronarse. No, por favor, no le hagas daño. Tíralo, dijo él, señalando el arma. Ahora. Ella la dejó caer. Me llevarás a Moretti. Yo saldré de aquí con vida, ¿entiendes? Pero antes de que pudiera terminar la frase, un disparo retumbó. Camila cerró los ojos. No fue ella. Tampoco el hombre. Fue Alessandro. Desde la puerta, apuntando con precisión mortal, había disparado justo entre los ojos del secuestrador. El cuerpo cayó como un saco de cemento. Mateo corrió a los brazos de Camila, llorando. Ya pasó, mi amor. Ya pasó, susurraba ella con la voz hecha trizas. Alessandro se acercó, revisó el cuerpo y luego la miró. Dijiste que no sabías disparar. No lo hice. Fue usted. Él asintió. Luego se agachó junto a ellos. Vámonos. Esto no ha terminado aún. Esa noche, de regreso en la finca, Camila se quedó despierta esta tarde. Mateo dormía tranquilo por primera vez en días. Ella salió al jardín en silencio a respirar aire frío y ordenar sus pensamientos. Alessandro se acercó sin hacer ruido. Gracias, le dijo. No hice nada. Sí lo hiciste. Entraste allí, sin saber si saldrías. Por él. Camila se volvió. ¿Y usted? ¿Por qué entró? Alessandro tardó en responder. Porque, por primera vez en años, tengo algo que perder. El silencio cayó sobre ellos, y en medio de ese mundo lleno de violencia, traición y sombras, los ojos de ambos se encontraron con algo que aún no se atrevía a llamarse amor. Pero estaba ahí, esperando. Lo que ninguno sabía era que alguien más los observaba desde lejos, con una cámara y un precio. Porque para los enemigos de Moretti,
No había castigo más dulce que usar el corazón como debilidad. Los días siguientes fueron una tregua silenciosa, pero nadie en la finca se atrevía a llamarlo paz. El niño jugaba de nuevo en el jardín, riendo a veces, pero siempre volviendo los ojos al horizonte, como si presintiera que algo oscuro aún se acercaba. Camila intentaba mantener la rutina, comidas puntuales, paseos por el invernadero, lecturas nocturnas para Mateo, pero por dentro, su alma estaba en guardia. Desde la noche del rescate, algo en Alessandro había cambiado. Más reservado, más atento, más humano. Una madrugada, Camila despertó con un sobresalto. La puerta de su habitación entreabierta, un papel doblado sobre la mesa. Ven al mirador del norte, sola. Ella se vistió rápidamente, cruzó los pasillos oscuros hasta llegar a la torre que daba vista al bosque. Allí estaba él, como una sombra de mármol bajo la luna, Alessandro. ¿Qué pasó?, preguntó ella con el corazón latiendo rápido. Él no respondió al principio, solo le ofreció una copa de vino y señaló el banco de piedra junto a él. «Necesito decirte algo», comenzó, con la voz más baja de lo habitual. «¿Qué ocurre?» Luca interceptó una grabación. Camila frunció el ceño. «¿De qué tipo?» Alessandro la miró, directo, dolido. «De nosotros, en el jardín, después del rescate». Camila se quedó en silencio. Sintió cómo se le apretaba el estómago. «¿Nos grabaron?» «Sí, alguien adentro. Alguien que quiere usar eso para destruirme». «¿Qué van a hacer con eso?» «Difundirlo. Mostrar que me he debilitado. Que ahora tengo algo que proteger. A alguien». «¿Y qué tiene de malo amar?», dijo con voz temblorosa. Él la miró intensamente. «En mi mundo, amar es firmar tu sentencia». A la mañana siguiente, todo se desmoronó. Un correo anónimo llegó a los teléfonos de los capos de la región. Un video. En él se veía a Alessandro junto a Camila, en el jardín, mirándose como dos personas que ya no sabían esconder lo que sentían. La noticia corrió como pólvora. El intocable Moretti enamorado de una desconocida. En menos de 12 horas, se convocó una reunión de familias. Luca estalló. «Esto es una provocación. Quieren acorralarte. Si no te alejas de ella, van a exigir tu cabeza en la mesa». «¿Y si lo hago?», preguntó Alessandro con una calma aterradora. «Sobreviviremos, recuperaremos el control, pero si te quedas con ella, nos declaran la guerra total». Camila, que escuchaba desde la escalera, sintió que el mundo se le partía en dos. Esa noche, ella fue la que entró en el despacho. «Tienes que dejarme ir». Alessandro levantó la vista lentamente. «No voy a hacerlo». «Sí, debes hacerlo. Si me quedo, todos mueren por mi culpa, incluido tu hijo. Él te necesita. Y yo a él, pero no puedo destruir lo único bueno que has logrado proteger». Él se acercó, con los ojos nublados. «¿Tienes miedo de morir?» «No», dijo ella con la voz rota. «Tengo miedo de que mueras tú». Alessandro apretó la mandíbula. Se volvió hacia la ventana. No era un hombre que llorara. No era un hombre que se suplicara. Pero esa noche parecía más frágil que nunca. «Entonces márchate», susurró. «Pero antes, quiero que me jures algo», dijo Camila, acercándose. «Si me voy, no los dejes ganar. No pierdas tu alma por protegerme». Él asintió sin mirarla. Ella salió, sin volver la vista atrás. Días después, Camila y Mateo vivían escondidos bajo identidades falsas, en una casa modesta en un pueblo costero. Él la llamaba mamá, sin dudar.
Ella lo abrazaba cada noche como si el mundo pudiera romperse con solo una brisa. Pero lo que no sabía era que Alessandro no había cumplido su promesa de mantenerse lejos del lodo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer?, preguntó Luca con el mapa del puerto extendido. Más que nunca, respondió Alessandro ajustándose los guantes de cuero. Si van a hacerme elegir entre el poder y lo que amo, voy a mostrarles que nadie les da ese derecho. Y con un clic, activó la bomba que llevaba años esperando. No una bomba real, una bomba de secretos, documentos, testimonios, pruebas de corrupción, de tráfico, de alianzas prohibidas. Todo sería expuesto. Todo. Y así, por primera vez, el nombre Moretti no tembló por violencia, sino por justicia. Pero mientras los enemigos caían uno a uno, el corazón de Alessandro solo tenía una dirección: una casa en la costa, una mujer que se fue para protegerlo, un niño que lo llamaba papá solo en sus sueños. La guerra había terminado, pero la batalla más difícil apenas comenzaba. La brisa del mar movía las cortinas blancas de la pequeña casa frente a la costa. Camila preparaba el desayuno, con el cabello recogido en un moño desordenado, y Mateo dibujaba en la mesa con lápices de colores. Su mundo se había reducido a esa rutina sencilla. Nadie la perseguía, nadie preguntaba, nadie sabía quiénes eran. Pero cada noche, cuando el niño dormía, Camila se asomaba a la ventana y miraba hacia el horizonte. Esperaba. No sabía qué o a quién. Hasta que un día llegó una carta, sin remitente, sin timbres, solo una hoja con pocas palabras. La guerra terminó. Si aún puedes perdonarme, estaré donde todo empezó. Y entonces lo supo. Camila dejó a Mateo con una vecina amable. Le explicó que debía hacer un viaje corto, pero no dijo más. Ni una promesa, solo un beso largo en la frente del niño, como si dejara una parte de su alma allí. Viajó toda la noche. Cuando llegó a la carretera secundaria, donde meses atrás su viejo coche había muerto, el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La escena era igual, pero ella ya no lo era. Y allí estaba él, apoyado en su coche negro, el mismo con el que comenzó todo. Vestía una camisa blanca arremangada, y los años de violencia parecían colgarle como sombras detrás de los ojos. Camila se acercó despacio. Ninguno de los dos habló al principio. «Te ves más delgada», dijo él finalmente. «Tú, más solo», respondió ella. Él bajó la mirada. Por primera vez, sin el peso del imperio sobre los hombros, parecía simplemente un hombre. «No te escribí antes porque no sabía si aún tenía derecho», confesó. «Nunca lo tuviste», dijo Camila, sin dureza, «pero te ganaste algo más difícil, que te extrañe». Silencio. «Expusiste todo, ¿verdad?», preguntó ella. «Sí. Los Rossi, los Cárdenas, incluso algunos de mis propios hombres. Cayeron todos. La justicia se encargará del resto. ¿Y tú?». Él sonrió sin alegría. Yo no tengo ya un imperio, ni un ejército. Solo tengo esta camisa, este coche y la imagen de ti alejándote sin mirar atrás. Camila sintió que algo se quebraba en su interior. ¿Por qué lo hiciste? Porque aprendí, demasiado tarde, que no se puede construir nada duradero desde el miedo, ni siquiera el respeto. Y tú me mostraste que aún podía elegir ser alguien mejor. Por Mateo, por mí, por ti. Ella respiró hondo. «¿Y qué quieres ahora?».
Él la miró con una ternura que no parecía encajar en aquel rostro endurecido. Un hogar, pequeño, lejos del ruido. Quiero preparar el desayuno contigo, ver a Mateo correr por el jardín. Quiero que me grite papá sin miedo. Y si algún día me perdonas, también me gustaría que me miraras como esa primera vez, sin miedo, sin saber quién era. Camila no respondió. Caminó hacia él, muy lentamente, y sin decir palabra, lo abrazó. Él se quedó inmóvil un instante. Luego hundió el rostro en su cuello, como quien regresa de una tormenta y encuentra calor por primera vez. «Te extrañé tanto», murmuró él casi inaudible. «Yo también, jefe», dijo ella con una sonrisa. «Ya no soy jefe de nadie, pues ahora eres mío». Ambos rieron, entre lágrimas. Meses después, una nueva casa junto al mar, pequeña, con paredes color arena y ventanas abiertas. Alessandro se había dejado la barba más larga. Mateo jugaba en el jardín con un perro nuevo. Camila enseñaba a leer a los niños del pueblo. Nadie sabía sus nombres verdaderos, y nadie preguntaba, porque la felicidad, cuando es real, no necesita explicaciones, solo espacio para respirar. Una tarde, mientras caminaban los tres por la orilla, Mateo se soltó de sus manos y gritó: «¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren!». Había escrito sus nombres en la arena. Camila lo miró con los ojos brillantes. «Nuestro hijo». Alessandro la miró y tomó su mano. «Nuestra vida». Y las olas se llevaron los nombres, pero no el recuerdo de una historia que comenzó con un coche averiado y terminó con un corazón reparado.